El día era gris y húmedo, uno de esos en los que el silencio pesa más que cualquier ruido. Marina, perdida entre sus pensamientos, apenas notó el ruido del cristal rompiéndose. Fue el eco del estruendo lo que la hizo reaccionar, sobresaltándose como si alguien hubiese invadido la soledad de su pequeño refugio. Corrió hacia la ventana del salón y, con el corazón acelerado, apartó las cortinas. Lo que vio la dejó perpleja: un perro, cubierto de barro y con las costillas marcadas, escarbaba desesperado entre la basura esparcida en su jardín. Por un momento, dudó. ¿Debería ahuyentarlo? Abrió la puerta con un grito seco: «¡Fuera de aquí!». Pero el animal no se movió. En lugar de huir, levantó la cabeza y la miró fijamente. Marina sintió un nudo en el estómago. Algo en esa súplica muda removió emociones que había tratado de enterrar. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. Resignada, fue a buscar una toalla vieja y regresó al jardín. Se acercó con cautela, sus pasos marcados por la desconfianza mutua. El perro no se movió, pero tampoco mostró señales de agresión. «Está bien, no voy a hacerte daño», murmuró, más para tranquilizarse a sí misma que al animal. Finalmente, extendió la toalla hacia él. El perro dio un paso adelante, tembloroso, pero decidido, y dejó que lo cubriera. Mientras lo llevaba al interior de la casa, Marina notó cada cicatriz, cada marca en su cuerpo magullado. Su olor a humedad y tierra era fuerte, pero no le importó. Una vez dentro, lo instaló en una esquina de la cocina y le sirvió un plato de agua y algo de comida. El perro devoró todo en segundos y, luego, como si supiera que ya estaba a salvo, se acurrucó en la manta improvisada. Marina lo observó en silencio, sin saber exactamente qué estaba haciendo, pero con la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola. A la mañana siguiente, Marina despertó con una sensación extraña. El perro, al que había decidido llamar Bruno, seguía profundamente dormido en la esquina de la cocina. La manta que le había dado estaba revuelta, y su respiración era tranquila, como si después de mucho tiempo hubiese encontrado un poco de paz. Marina se quedó mirándolo un momento antes de preparar café. Mientras desayunaba, Bruno despertó y se levantó con movimientos cautelosos. Sus ojos buscaron los de Marina, como si intentara leer sus intenciones. Ella le sirvió otro plato de comida, notando lo famélico que estaba. «No te acostumbres», le dijo con una sonrisa leve, aunque en el fondo sabía que ya estaba pensando en qué necesitaría para cuidarlo. Ese día, Marina decidió llevarlo al veterinario. Su coche, que había permanecido semanas sin moverse, rugió al encenderse. Bruno, aunque inicialmente receloso, se subió al asiento trasero, mirando por la ventana con curiosidad. El trayecto estuvo marcado por un incómodo silencio, roto ocasionalmente por los intentos de Marina de hablarle como si fuera un pasajero más. «No sé por qué te traje aquí, la verdad. Quizás debería dejarte en un refugio. Pero hay algo en ti, algo que no puedo ignorar», confesó, como si estuviera hablando consigo misma. El veterinario, un hombre afable llamado David, examinó a Bruno con detenimiento. «Tiene cicatrices de peleas, y parece que ha estado en la calle mucho tiempo. Pero con cuidado y algo de cariño, se recuperará», comentó mientras le colocaba una vacuna. Marina sintió una punzada de indignación al imaginar lo que aquel animal había tenido que pasar. David, al notar su expresión, añadió: «Es un perro fuerte. Tienes suerte de haberte encontrado». Marina esbozó una sonrisa tímida, sin saber si realmente había sido suerte. De regreso a casa, Marina compró un collar y un plato nuevo para Bruno. La idea de mantenerlo comenzó a rondar su cabeza con más fuerza, pero la realidad también la golpeaba. Apenas podía con su propia vida, y ahora se había involucrado con un ser que dependía completamente de ella. Sin embargo, cuando Bruno, ya más confiado, se acomodó a sus pies mientras ella leía, sintió un calor en el pecho que no había experimentado en años. Con el pasar de los días, la rutina de Marina cambió. Ahora tenía que salir temprano para pasear a Bruno, asegurarse de que comiera bien y limpiar el desastre que ocasionalmente dejaba en la casa. Aunque todo esto parecía una carga, también llenaba vacíos que ni siquiera sabía que existían. Bruno, por su parte, comenzó a mostrar signos de recuperación. Su pelaje, antes opaco, brillaba con un nuevo vigor, y sus ojos, aunque todavía melancólicos, tenían destellos de alegría. Una tarde,
mientras caminaban juntos por el parque cercano, Marina notó cómo la gente se detenía a admirar a Bruno. «Es hermoso», le dijo una mujer mayor. Marina asintió, sintiendo un orgullo inesperado. En ese momento, entendió que Bruno no solo era un huésped en su vida, sino una pieza que comenzaba a encajar en un rompecabezas que ni siquiera sabía que estaba armando. Marina había comenzado a sentir que su vida con Bruno se estabilizaba, pero aquella paz era frágil. Una tarde, mientras regresaban de su paseo habitual, notó que un auto negro lo seguía a corta distancia. Bruno, que caminaba alerta a su lado, gruñó suavemente, como si también percibiera el peligro. Marina apuró el paso, sintiendo una inquietud que no podía ignorar. Al llegar a casa, cerró la puerta con más fuerza de la necesaria. Sus manos temblaban mientras acariciaba a Bruno en un intento de calmarse a sí misma. «Es solo mi imaginación, no puede ser nada», se dijo en voz alta. Sin embargo, esa noche apenas pudo dormir. Una sensación incómoda, como si algo del pasado la acechara, se instaló en su pecho. Bruno, que dormía junto a su cama, levantó la cabeza varias veces durante la noche, atento a sonidos que ella no alcanzaba a escuchar. Días después, la inquietud se transformó en certeza. Mientras trabajaba en el pequeño estudio de su casa, un golpe seco en la ventana la hizo saltar. Bruno ladró ferozmente, con el pelo erizado, mientras Marina se acercaba con cautela. Al abrir la cortina, encontró una piedra envuelta en un papel arrugado. Con el corazón latiéndole con fuerza, desdobló el papel y leyó un mensaje breve: «Sabemos dónde estás». El mensaje hizo que viejos recuerdos regresaran como un torrente. Carlos, su expareja, un hombre violento del que había huido hacía más de un año, podría haberla encontrado. Bruno, como si entendiera la gravedad de la situación, se pegó a su lado, gruñendo cada vez que alguien se acercaba a la casa. Esa misma noche, alguien intentó abrir la puerta principal. Marina se despertó al escuchar el clic del picaporte y el gruñido amenazante de Bruno. Desde el otro lado de la puerta, escuchó una voz masculina susurrar su nombre. Era Carlos. Cuando la policía llegó, Carlos ya se había ido. Marina se sintió rota, como si todo el esfuerzo por reconstruir su vida hubiese sido en vano. Sin embargo, Bruno no la dejó hundirse. Esa noche, mientras ella lloraba en el sofá, él se subió a su lado, apoyando la cabeza en sus piernas. Marina lo abrazó con fuerza, sintiendo que, aunque estaba aterrada, no estaba sola. En los días siguientes, Marina tomó medidas para protegerse. Cambió las cerraduras, instaló cámaras de seguridad y comenzó a tomar clases de defensa personal. Pero más allá de las precauciones físicas, comenzó a enfrentar los traumas del pasado que tanto había intentado enterrar. Bruno se convirtió en su sombra, acompañándola en cada paso. En él encontraba una fuerza que no sabía que tenía dentro de sí misma. Finalmente, Marina decidió que ya no huiría más. Con la ayuda de la policía y el apoyo de un grupo de mujeres que habían vivido experiencias similares, presentó una denuncia formal contra Carlos. Sentía miedo, pero también determinación. Bruno, siempre a su lado, parecía entender que estaba librando una batalla importante. Por primera vez, Marina sintió que podía enfrentarse a sus fantasmas y, quizás, ganar. Después de semanas de tensión y miedo, Marina tomó una decisión que había evitado durante mucho tiempo: regresar al pueblo donde creció. Aquel lugar, lleno de recuerdos tanto felices como dolorosos, era un rincón al que nunca había pensado volver. Sin embargo, algo en su interior le decía que allí podría cerrar el ciclo. Con Bruno a su lado, empacó sus cosas y emprendió el viaje hacia el hogar de su infancia. El camino hacia el pueblo estuvo cargado de emociones. A medida que las montañas y los campos familiares se extendían frente a ella, Marina sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. En el asiento trasero, Bruno observaba el paisaje con calma, como si entendiera la importancia de este viaje. Al llegar, estacionó frente a la vieja casa de sus abuelos, ahora abandonada, pero aún de pie, como un guardián silencioso de su pasado. Marina recorrió la casa lentamente, tocando las paredes y los muebles cubiertos de polvo. Cada rincón evocaba un recuerdo: la risa de su abuela en la cocina, los juegos en el jardín con su madre, y también los gritos de discusiones que marcaron su adolescencia. En el patio, Bruno encontró un viejo balón de cuero, enterrado bajo hojas secas. Al verlo, Marina no pudo evitar sonreír.
Era el mismo balón con el que solía jugar cuando era niña. Esa noche, mientras encendía una pequeña fogata en el patio trasero, se permitió recordar con claridad lo que había intentado enterrar. Las discusiones de sus padres, su huida a la ciudad buscando libertad, y las decisiones que la llevaron a encontrarse con personas como Carlos. No podía cambiar el pasado, pero entendía que volver al lugar donde todo comenzó era un paso para reconciliarse con él. Bruno, sentado a su lado, la miraba con sus ojos atentos y cálidos, como si le ofreciera apoyo en silencio. A la mañana siguiente, Marina visitó la tumba de sus abuelos. Llevó flores y se sentó junto a la lápida, hablando como si ellos pudieran escucharla. Les contó sobre todo lo que había vivido, sus errores y sus aprendizajes, y sobre cómo Bruno había llegado a su vida en el momento en que más lo necesitaba. Al terminar, sintió un peso aligerarse en su pecho, como si las palabras hubieran liberado algo que llevaba dentro desde hacía años. Mientras caminaba por el pueblo, se encontró con algunos vecinos de su infancia. Al principio fue difícil explicar por qué había regresado, pero las sonrisas amables y el recibimiento cálido le recordaron que aún tenía raíces en ese lugar. Una anciana, amiga de su abuela, le dijo: «Aquí siempre tendrás un hogar, Marina. Y ese perro tuyo parece un guardián enviado para protegerte». La frase resonó profundamente en ella. Al final de su estancia, Marina tomó una decisión: no se quedaría a vivir en el pueblo, pero tampoco seguiría huyendo. Regresar al origen le había dado claridad y fuerza para mirar hacia adelante. Subió a su auto con Bruno, quien, como siempre, se acomodó en el asiento trasero. Mientras conducía hacia su nueva vida, sintió que, por primera vez en mucho tiempo, el pasado ya no era una carga, sino una lección que la había transformado en alguien más fuerte. Marina y Bruno llegaron a la ciudad con un aire renovado. Aunque todavía quedaban cicatrices del pasado, la decisión de volver a empezar les daba una fuerza inesperada. Marina había dejado atrás el miedo y la culpa, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que era dueña de su propio destino. Su primer paso fue buscar un nuevo hogar, un lugar que pudiera simbolizar el comienzo de una nueva etapa, tanto para ella como para Bruno. Encontraron un pequeño apartamento en las afueras, rodeado de árboles y parques, donde Bruno podría correr libremente. Mientras lo decoraba con sencillez, Marina colgó en la pared una fotografía de su infancia con sus abuelos. «Ellos me enseñaron a ser fuerte», murmuró, acariciando el marco. Bruno la observaba desde la puerta, con esa mirada cálida que siempre parecía decirle: «Estaré contigo pase lo que pase». Con el tiempo, Marina decidió retomar su carrera como diseñadora gráfica. Empezó aceptando pequeños proyectos freelance, trabajando desde casa mientras Bruno la acompañaba fielmente junto al escritorio. El sonido de su teclado llenaba las mañanas, mientras el perro dormía a sus pies, como un recordatorio constante de que siempre tendría un aliado incondicional. Con cada proyecto que terminaba, Marina recuperaba la confianza en sus habilidades y sentía que, poco a poco, estaba reconstruyendo su vida. Una tarde, mientras paseaba a Bruno por el parque, conoció a Sofía, una joven veterinaria que se acercó a acariciar al perro. La conversación fluyó con naturalidad, y pronto descubrieron que tenían muchas cosas en común. Sofía incluso le ofreció a Marina colaborar en el diseño de un logo para su nueva clínica. Con el tiempo, Bruno se convirtió en un símbolo de esperanza no solo para Marina, sino también para quienes los rodeaban. Los niños del vecindario lo adoraban, y siempre que lo veían pasar lo saludaban con entusiasmo. Marina, por su parte, comenzó a organizar caminatas grupales para dueños de perros en el parque, una actividad que le permitió conocer a más personas y sentirse parte de una comunidad. Un día, mientras trabajaba en un nuevo diseño en su computadora, Marina miró a Bruno, que dormía plácidamente en el sofá. En ese instante, se dio cuenta de lo lejos que había llegado desde aquella noche en que lo encontró en el bosque. Bruno había sido más que un compañero, había sido su guía, su ancla y su mayor maestro. Su vida ahora tenía un propósito claro: ser feliz con lo que tenía, valorando cada día como una oportunidad para seguir adelante. Al cerrar su computadora, Marina tomó la correa de Bruno y dijo: «Vamos, amigo, es hora de otra aventura». Y mientras caminaban juntos hacia el atardecer, sintió que, aunque el futuro aún era incierto, había aprendido a enfrentarlo con esperanza y valentía. Esta vez, sabía que no estaba sola, Bruno siempre estaría allí, como su fiel compañero en el camino hacia una nueva vida.